¿Te has dado cuenta de que la obsesión casi nunca se presenta como obsesión? Rara vez llega diciendo, hola, vengo a complicarte la vida. No, llega disfrazada de algo mucho más hermoso. Se presenta como destino, como alma gemela, como una conexión única, como esa persona que te entiende mejor que nadie, como esa persona que no puedes sacar de tu mente, como esa persona que, de alguna manera, parece inevitable. Y precisamente por eso, casi nunca la cuestionamos. Asumimos que si algo se siente profundo, debe ser verdadero, que si se siente poderoso, debe ser importante, que si se siente destinado, debe ser amor. Pero, ¿y si alguno de los sentimientos más convincentes que experimentamos también fueran algunos de los más engañosos? ¿Y si la obsesión se siente como destino precisamente porque toca nuestras heridas más profundas, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras necesidades no resueltas? ¿Y si Cumbres Borrascosas estuviera intentando mostrarnos exactamente eso? Bendecido día y bienvenidos de nuevo a Literatura en Voz Baja. Yo soy Olinka. Este es un espacio donde bajamos el ritmo, reflexionamos y exploramos la experiencia humana a través de las historias, con Dios en el centro. Porque algunos libros hacen mucho más que entretenernos. A veces nos revelan. Y hoy quiero reflexionar sobre una pregunta que quizá esté en el corazón mismo de Cumbres Borrascosas. ¿Por qué la obsesión resulta tan convincente? ¿Por qué parece tan profunda? ¿Por qué se siente tan significativa? ¿Por qué en ocasiones se siente como si fuera el propio destino? Una de las cosas más fascinantes de la obsesión es que rara vez se siente irracional mientras la estamos viviendo. Desde afuera, otras personas pueden ver señales de alerta, patrones, contradicciones, problemas evidentes, pero desde adentro, todo parece obvio. La conexión parece innegable. El anhelo parece importante. El apego parece significativo. Y quizá lo más importante de todo, parece seguro, parece cierto. Y creo que ahí radica gran parte de su poder, porque la certeza es reconfortante. A los seres humanos no nos gusta la ambigüedad, no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta no saber. Queremos respuestas, queremos claridad, queremos conclusiones. Y la obsesión suele ofrecernos exactamente eso. Nos susurra, esta es tu persona, aquí está tu futuro. Esto estaba destinado a ocurrir. Y una vez que creemos esa historia, cada emoción comienza a reforzarla. Hay otra razón por la que la obsesión se siente como destino. El anhelo por sí mismo genera significado. Mientras más difícil parece obtener algo, más valioso suele parecer. Mientras más inalcanzable se vuelve una persona, más atención le prestamos. Mientras más incierta se vuelve una relación, más espacio ocupa dentro de nuestra mente. Y poco a poco ocurre algo extraño. La relación deja de ser una parte de la vida y comienza a convertirse en el centro de la vida. Pensamos en esa persona constantemente, analizamos cada detalle, repetimos conversaciones, buscamos señales, buscamos explicaciones, buscamos certezas. Y porque invertimos tanto tiempo emocional en esa persona, la conexión comienza a sentirse enorme, casi sagrada. Pero la inversión emocional y la verdad no son la misma cosa. Y creo que Wuthering Heights entiende esto mejor que muchas novelas. Una de las razones por cual la obsesión resulta tan convincente es porque los seres humanos somos narradores naturales. No solamente vivimos experiencias, las interpretamos, creamos historias, conectamos puntos, buscamos significado. Y quizá esto se vuelve más evidente que nunca cuando hablamos de relaciones. Porque cuando sentimos algo intenso por alguien, rara vez nos quedamos en me importa esta persona. En lugar de eso, comenzamos a construir una narrativa. Quizá apareció en nuestra vida en el momento exacto. Quizá
nos entiende de una manera que nadie más lo ha hecho. Quizá compartimos demasiadas coincidencias para que sea casualidad. Quizá el momento parece perfecto. Quizá la conexión parece extraordinaria. Y así, poco a poco empieza a surgir una historia. Una historia que dice algo así: esto debe significar algo. Y quizás sí significa algo, pero significado y destino no son lo mismo. Esto es una idea a la que regreso constantemente, porque comprender profundamente a una persona no significa necesariamente que estés llamado a construir una vida con esa persona. Son regalos distintos, y confundirlos puede causar muchísimo sufrimiento. Ser profundamente comprendido por alguien no significa automáticamente que esa persona sea tu vocación. Ser transformado por alguien no significa que le pertenezcas. Y sin embargo, confundimos estas cosas todo el tiempo, especialmente cuando las emociones son intensas. Y por eso, yo encuentro a Catherine tan fascinante, porque no creo que esté confundida acerca de su conexión con Heathcliff. Creo que realmente lo comprende, probablemente mejor que cualquier otro personaje de la novela. Ella ve sus heridas, su soledad, su enojo, su necesidad de pertenecer. Lo ve, y eso importa. Pero comprender a una persona y construir una vida con ella son preguntas distintas. Y creo que Catherine lucha por separar ambas cosas. Experimenta la profundidad de la conexión y asume que esa conexión responde automáticamente todas las demás preguntas. Pero la vida es más complicada que eso, porque una relación necesita mucho más que comprensión. Necesita carácter, responsabilidad, sacrificio, madurez, honestidad, la capacidad de amar a la otra persona tal como es, no como imaginamos que podría llegar a ser. Y quizá esa es una de las razones por las que la intensidad emocional puede resultar tan peligrosa, porque nos convence de que si algo se siente significativo, también debe ser correcto. Creo que una de las cosas que hace la obsesión es transformar a una persona en algo más grande que una persona. Se convierte en un símbolo, un sueño, una posibilidad, un futuro, una promesa, una fuente de significado. Y una vez que eso ocurre, dejamos de relacionarnos con quien realmente es. Empezamos a relacionarnos con lo que representa. La persona se convierte en un recipiente para nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras fantasías, nuestros deseos no resueltos. Y con el tiempo podemos terminar más enamorados de la historia que de la misma persona. Creo que por eso la obsesión puede sobrevivir incluso cuando la realidad ya no la sostiene. Porque la realidad dejó de ser aquello que estamos amando. Lo que estamos amando es la narrativa, y renunciar a una narrativa puede ser increíblemente difícil, sobre todo cuando hemos invertido años construyéndola. Quizá por eso dejar ir ciertas relaciones puede sentirse tan devastador, no solamente porque estamos perdiendo a una persona, sino porque estamos perdiendo un futuro imaginado, una historia que construimos, un significado que creamos, una versión de la vida que creíamos posible. Hay otra razón por la cual la obsesión puede sentirse como destino, y creo que esta puede ser una de las verdades más incómodas de toda la temporada. Los seres humanos solemos confundir sufrimiento con significado. La lógica suele sonar así: si me duele tanto, debe de importar. Si no puedo dejar de pensar en esta persona, debe ser especial. Si sufrí de esta manera, entonces la relación tuvo que haber sido extraordinaria. Y a primera vista parece razonable. Después de todo, el dolor llama nuestra atención. El dolor exige ser escuchado, el dolor parece importante. Pero el dolor no nos dice automáticamente que algo sea verdadero. Solamente nos dice que algo nos está afectando. Y esas dos cosas no son iguales. Porque perder algo duele. Ser rechazado duele, sentirse abandonado duele, sentirse decepcionado duele, pero el dolor por sí solo no puede decirnos si una relación era sana, o si era sabia, o si era amorosa, o mucho menos si estaba destinada a continuar.
Una de las cosas que más me fascina de Cumbres Borrascosas es la cantidad de personas que la describen como una de las historias de amor más grandes jamás escritas. Y a veces me pregunto si parte de esa reacción tiene que ver con la enorme cantidad de sufrimiento que presenta la misma novela. Porque culturalmente hemos aprendido a asociar sufrimiento con romance. Los amantes separados por el destino, los amantes imposibles, los amantes que soportan cualquier cosa uno por el otro, los amantes cuyo dolor se convierte en prueba de amor. Y ciertamente esas historias pueden ser muy conmovedoras, pero también pueden ser engañosas porque sufrir no es evidencia de amor. A veces sufrir es evidencia de incompatibilidad. Y a veces sufrir es evidencia de disfunción. Sufrir es evidencia de que algo está roto. Y creo que Emily Bronte comprendía perfectamente esa diferencia. Quizá una de las cosas más peligrosas que hace la obsesión es convertir el dolor en evidencia. Cada obstáculo se convierte en prueba, cada rechazo se convierte en prueba, cada dificultad se convierte en prueba, cada decepción se convierte en prueba. Y aquello que debería invitarnos a reflexionar termina reforzando esa misma obsesión, porque todo es interpretado de la misma manera. Si duele tanto, entonces debe significar algo. Pero, ¿y si no? ¿Y si el dolor no siempre es una señal para continuar? ¿Y si a veces el dolor es información? ¿Y si el dolor es un maestro? ¿Y si el dolor es una advertencia? Creo que una de las tragedias de Catherine y Heathcliff es que nunca aprenden a distinguir entre sufrimiento y significado. A lo largo de la novela, el dolor se convierte en parte del vínculo. El sufrimiento no debilita el apego, lo fortalece. Y justamente eso es lo que vuelve tan trágica su historia. Creo que muchas personas hemos aprendido a desconfiar del amor tranquilo. Lo cuestionamos, lo subestimamos. Nos preguntamos si será suficientemente profundo, suficientemente apasionado, suficientemente significativo. Y por eso a veces nos sentimos atraídos hacia relaciones que son emocionalmente agotadoras, complicadas, caóticas, inciertas, no porque sean más sanas, sino porque parecen más grandes, más intensas, más importantes, más destinadas. Y sin embargo, una de las lecciones silenciosas escondidas dentro de esta novela es que la intensidad puede confundirse con importancia. El caos puede confundirse con pasión y el sufrimiento puede confundirse con amor, pero no son lo mismo. A veces las formas más sanas de amor también son las menos dramáticas y quizá por eso tantas personas pasan por alto la relación entre Cathy y Hareton, porque carece del caos de Catherine y de Heathcliff, carece de la obsesión, carece de las tormentas emocionales y aún así posee algo mucho más raro: la posibilidad de la paz. Y tal vez por eso la obsesión puede ser tan difícil de reconocer, porque muchas veces toma prestado el lenguaje de la trascendencia. Se siente más grande que la vida, más grande que la lógica, más grande que las circunstancias, más grande que las relaciones ordinarias, y por eso comienza a sentirse casi sagrada. Las personas suelen describir ciertas relaciones utilizando palabras que se parecen muchísimo al lenguaje religioso. Ejemplos: esa persona me completa, es mi otra mitad, estábamos destinados a encontrarnos, no puedo imaginar mi vida sin esa persona, lo es todo para mí. Y aunque esas frases pueden sonar románticas, también revelan algo más profundo: un deseo de plenitud, un deseo de pertenencia, un deseo de ser completamente conocido y completamente amado. Y si somos honestos, esos no son malos deseos, son deseos profundamente humanos. El problema no es el anhelo, el problema es hacia dónde dirigimos ese anhelo. A veces pienso que una de las razones por la que ciertas relaciones se sienten destinadas es porque despiertan un anhelo que ya estaba dentro de nosotros desde antes. Un anhelo de significado, de conexión, de pertenencia, un anhelo de hogar.
Y cuando otra persona parece tocar ese lugar profundo dentro de nosotros, la experiencia puede sentirse casi milagrosa, como si finalmente hubiera respondido una pregunta que llevábamos años cargando en silencio. Pero ningún ser humano puede responder completamente esa pregunta, porque el anhelo es más grande que cualquier persona. Y quizá ahí es donde comienza la obsesión, no porque amemos demasiado, sino porque le pedimos a otro ser humano que satisfaga una necesidad que va más allá de lo humano. La tragedia de Catherine y Heathcliff no consiste solamente en que sufren. Consiste en que buscan el uno en el otro algo que ninguno puede ofrecer: identidad, plenitud, salvación, significado, hogar. Y como esos deseos son demasiado grandes para que una sola persona los satisfaga, la relación se vuelve cada vez más destructiva. Mientras más buscan completarse mutuamente, menos completos se vuelven. Mientras más se aferran, menos libres son. Mientras más intentan poseerse, menos capaces son de amar. Y quizás esa es una de las razones por las que la novela resulta tan inquietante. Porque nos muestra lo que ocurre cuando un deseo legítimo pierde su dirección correcta. Hay algo que siempre me ha parecido fascinante. Las personas suelen hablar del destino como algo que simplemente sucede, algo inevitable, irresistible, algo que no puede evitarse. Pero la tradición cristiana habla de otra manera. Habla de vocación, de llamado, de libertad, de respuesta, de responsabilidad. Y esas son ideas muy diferentes, porque el destino suele sonar pasivo. La vocación exige participación. El destino dice, esto ocurrió, por lo tanto debe ser correcto. Pero la vocación pregunta, ¿cuál es la respuesta más amorosa que puedo dar ahora? Y creo que esa diferencia importa mucho más de lo que solemos imaginar. Porque muchas cosas en la vida se sienten poderosas y no todas son buenas. Muchas cosas se sienten significativas y no todas son verdaderas. Muchas cosas se sienten destinadas y no todas merecen nuestra entrega. Mientras yo reflexionaba sobre Cumbres Borrascosas, me encontré regresando una y otra vez a la misma pregunta. ¿Y si el anhelo más profundo de esta historia no fuera realmente por otra persona? ¿Y si hubiera algo más debajo de ese anhelo? Porque cuando observamos de cerca a Catherine y a Heathcliff, ¿qué encontramos? Encontramos dos personas que desean ser conocidas, desean pertenecer, desean importar, desean sentirse completas, desean sentirse en casa. Y esos deseos no les pertenecen solamente a ellos, nos pertenecen a todos. Todo corazón humano los conoce. Y quizá por eso historias como estas siguen resonando siglos después. No porque todos hayamos vivido una historia como la de Catherine y Heathcliff, sino porque todos hemos experimentado el anhelo. Tal vez una de las lecciones más dolorosas de la vida es descubrir que ningún ser humano puede cargar con el peso de nuestras esperanzas más profundas. No porque no nos amen, no porque seas insuficiente, sino porque la otra persona siempre va a ser solo un humano, limitado, igual que nosotros. Y en el momento en el que le pedimos a otra persona que se convierta en nuestra plenitud, nuestra identidad, nuestro significado o nuestra salvación, la decepción se vuelve casi inevitable, porque le estamos pidiendo desempeñar un papel para el que nunca fue creada. Y quizá por eso la obsesión puede sentirse tan devastadora. No solamente porque tememos perder a la persona, sino porque tememos perder todo aquello que habíamos depositado en ella. El futuro, la historia, la esperanza, el significado. Hay algo que quiero aclarar. No creo que la solución sea negar los sentimientos. No creo que el anhelo de Catherine sea falso. No creo que el apego de Heathcliff sea imaginario. Las emociones son reales, el sufrimiento es real, el anhelo es real. La pregunta no es si el sentimiento existe. La pregunta es si lo estamos interpretando correctamente.
Porque a veces un sentimiento puede ser auténtico mientras nuestra explicación es equivocada. A veces el anhelo apunta hacia algo verdadero, pero terminamos atribuyendo esa verdad al lugar equivocado. Y quizá por eso la obsesión resulta tan confusa, porque el hambre es real, la necesidad es real, el deseo de amor, pertenencia y significado es real, pero la persona que tenemos enfrente nunca fue diseñada para cargar con todo eso. A veces me pregunto si Emily Bronte comprendía algo que muchos de nosotros tardamos años en aprender. El corazón humano tiene una enorme capacidad para convertir el anhelo en destino, el dolor en evidencia, el apego en identidad y las historias en certeza. Pero ninguna de esas transformaciones garantiza que estemos viendo con claridad. De hecho, muchas veces la claridad se vuelve más difícil precisamente por eso. Y quizá esa sea una de las razones por las que Cumbres Borrascosas sigue incomodando a tantos lectores, porque nos obliga a hacernos una pregunta mucho más difícil de lo que parece. Cuando llamo destino a algo, ¿qué es exactamente lo que quiero decir? Tal vez la obsesión se siente como destino porque toca algo real, un anhelo real, un deseo real de conexión. El error no está en el anhelo. El error está en creer que otro ser humano es la fuente última de aquello que buscamos. Porque todo amor humano, por hermoso que sea, sigue siendo limitado. Y quizá una de las grandes lecciones escondidas dentro de esta novela es que ningún ser humano puede satisfacer un anhelo infinito. Solo Dios puede hacerlo. Por eso la obsesión resulta tan convincente, no porque sea destino, sino porque imita algo más profundo, un anhelo de plenitud, un anhelo de hogar, un anhelo de amor perfecto. Y quizá la tragedia de Catherine y Heathcliff no es que hayan anhelado demasiado, quizá la tragedia sea que buscaron satisfacción en un lugar donde nunca podría encontrarse por completo. Y quizá esa tentación no terminó con ellos, sigue acompañándonos hoy. Gracias por acompañarme. Y antes de despedirnos me gustaría dejarte una pregunta. ¿Alguna vez has vivido algo que parecía destino y tiempo después descubriste que era otra cosa? O quizá una pregunta aún más difícil. ¿Alguna vez has confundido intensidad con verdad? Me encantaría leer tus reflexiones. Sigue haciendo buenas preguntas, sigue buscando la verdad, sigue acercándote a Dios y quizá la próxima vez que leas un libro descubras que tiene algo que enseñarte sobre ti mismo. Que Dios te bendiga y hablamos pronto.